días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes en este tiempo de Navidad esta fiesta de la Sagrada Familia que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que Jesús, José y María esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. En esta presencia de Dios vamos a pedir perdón, porque muchas veces no somos solidarios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos cuesta convivir en familia. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a vivir la comunión en ti. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la sagrada familia de tu Hijo, concédenos benignamente que imitando sus virtudes domésticas y los lazos de amor que los unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa, en tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Observemos cómo los padres del futuro profeta Samuel muestran su fidelidad a Dios. Escuchemos. Del libro del Eclesiástico. El Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros, el que respeta a su madre. Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque se debilite, ten paciencia con él y no le menosprecies por estar a tu pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará cuenta de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo todos responderán, dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevo de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas las prosperidades de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. En la segunda lectura, San Pablo nos invita a reconocer el amor de Dios y sobre todo en la vida humana, al ser compasivos, humildes y afables. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes
magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padre, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La exclamación de Jesús pone de relieve la importancia de cumplir la voluntad de Dios. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasado aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que su padre lo supiera. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que le dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Y Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, hoy es el día de la Sagrada Familia, que es el núcleo más básico de cualquier pueblo, de todos los pueblos, de todas las culturas. El núcleo básico, la célula más simple y sencilla es la familia. Estén en las culturas que estén, la familia es aquello que une el núcleo familiar, o sea, la convivencia familiar. Fíjense que es un poco reflejo de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, papá, mamá y el Hijo, los hijos. ¿Por qué? Porque son co-creadores con Dios.
Y es necesario que los niños vayan creciendo con un papá y una mamá. Y en eso sí tenemos que ver la misma historia de la Sagrada Familia. Porque María podría haber quedado sola con Jesús, ya que fue fecundada por el Espíritu Santo, y haber criado a Jesús sola, pero Dios no lo quiso así. Dios quiso que tenga un papá, una mamá, y que en esa comunidad familiar creciera Jesús. Sobre todo porque la complementariedad de vida que dio José y María. Lo digo porque hoy tal vez no se note tanto, pero si vamos un poco a la historia de la Sagrada Familia y a la historia de Jesús, vemos la importancia que tuvo José en la Sagrada Familia. Porque si no, parece que solamente María tuvo importancia, ¿no? Y que era la mamá, la dio a luz. No, pero José le dio todo el trasfondo cultural a Jesús. Inclusive en este párrafo que parece, en realidad Lucas lo pone, y parece como que Jesús provoca el contraste entre mi Padre del cielo, tendría que estar en la cosa de mi Padre, y tu Padre y yo estábamos preocupados, ¿no? O sea, José. ¿Por qué? Porque dice que asombraba con su sabiduría y con su conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que José le había enseñado bien la doctrina de fe judía, hebrea. ¿Y por qué lo digo? Porque aún en la vida de Jesús, nosotros sabemos que muchas cosas fueron, digamos, enseñadas por José. Además, tenemos la certeza de que antiguamente el padre, el hombre, el varón, en especial, le transmitía no solo su conocimiento, en el caso de José, que era artesano, le enseñaba a trabajar a Jesús, sino mucho más y muy importante, su fe. O sea, ¿quién catequizó a Jesús? ¿Quién le fue dando contenido? Sí o sí tuvo que ser José. Porque el papá era el que le enseñaba a sus hijos e hijas la fe. Sobre todo porque el papá en esa época también tenía la primacía inclusive en la celebración de la Pascua. Acuérdense que la celebración de la Pascua también era una cosa familiar, una cosa de compartir el pan, de comer hierbas amargas, panes ácimos, bendecir el vino, que tiene mucho que ver con lo que es la última cena, pero que de hecho la Pascua era así, y era presidida por el papá, por el varón. Esa era el contexto sociocultural, sobre todo en la época de Jesús. Pero hay más detalles en que se nota la influencia de José en Jesús. Por ejemplo, en todos los evangelios muestran que Jesús muchas veces cita y dice al profeta, o dice Moisés, o dice, pero nunca dice qué libro pertenece ese párrafo que está leyendo. Nunca dice, por ejemplo, el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Que ese es el primer mandamiento del Deuteronomio que está en el Decálogo, el Shema. Sin embargo, él dice, el segundo mandamiento no es el Decálogo, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y de dónde sale eso? Del libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. A ver, ¿qué quiere decir? Que es otra parte. Nos dice del Decálogo. El primer mandamiento sí y el segundo no. Es un mandamiento del libro del Levítico. Y entonces, ¿por qué lo dice? Muy fácil, porque los papás no estudiaban, digamos, no eran letrados. Podían aprender un poco de catecismo y demás,
con algunos párrafos de la Biblia, que eran lo que los papás le enseñaban a sus hijos. Le enseñaban, por ejemplo, la Shema, el primer mandamiento, le enseñaban una parte, otra parte, o sea, trozos del Antiguo Testamento era lo que se enseñaba. ¿Me explico? Pero nunca el detalle de qué parte era en la Biblia. Eso solamente lo sabían los escribas y los fariseos. ¿Qué quiere decir? Gente letrada, gente instruida. Pero al pueblo se le daba como pequeños pedazos, pequeños párrafos que los papás aprendían, así casi hasta de memoria, para transmitirle a sus hijos. Y Jesús muchas veces dice el profeta o dice esto, nunca dice qué libro. ¿Por qué? Porque Jesús no estudió teología, Jesús no fue escriba, Jesús no fue fariseo, Jesús era un artesano. ¿Amén? Entonces, ¿quién enseñó las cosas de Dios? Y seguramente su papá. Todo lo que, lo básico que tenía Jesús era transmitido por José. Y uno dice, bueno, pero era el contexto cultural. Algunos pueden decir, no, pero Jesús sabía todo. No, era un hombre humano. Tuvo que haber aprendido. Tuvo que haber incorporado la palabra de Dios. ¿Y quién le enseñó? José. Fue José, en la convivencia familiar de José, María y Jesús, quienes tuvieron que profundizar la fe y que a medida que iba creciendo Jesús, le iban transmitiendo los conocimientos del Antiguo Testamento, de esto, lo otro, y que fue madurando Jesús, como dice aquí. Jesús iba creciendo en sabiduría, en conocimiento y, cómo no, en intimidad con Dios, con el Dios Padre. Es por eso que aquí en Lucas, afirmando lo que anteriormente había dicho de la Virgen que había concebido por obra del Espíritu Santo, pone un relato en donde él mismo dice: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tenía que estar en las cosas de mi Padre? En el fondo, tanto a José como a María, o sea, en la familia, se tuvo que haber hablado ese origen de Jesús tan especial. Y tanto José como María tendrían, digamos, esa inquietud por este niño Jesús engendrado del Espíritu Santo, que justamente tenía una misión, tenía un mensaje. Por eso yo creo claramente que en la Sagrada Familia fue gestándose esa maduración de Jesús, ese transmitirle la fe, ese descubrir a Dios, descubrir al Padre y madurando también Jesús su vocación, su llamado como hijo de Dios, que más tarde será cuando sea grande y sienta el llamado de Juan. Por eso se va con Juan, se bautiza y después se va al desierto y empieza su vida pública. Fíjense que si no, uno dice, podría haber empezado la vida pública allí en los 12 años, pero no estaba maduro todavía. Tenía que estar en la comunidad familiar para madurar hacia la vida. Lenguaje y mensaje, ¿qué nos deja como mensaje a nosotros? Porque eso fue la vida de Jesús, fue la maduración en la Sagrada Familia. Ciertamente que es un ejemplo de vida, ciertamente. Un ejemplo de vida para, insisto, para todas las culturas, sea indígena, sea africano, indio, siempre el núcleo familiar es lo humanamente básico. El núcleo familiar y la convivencia familiar. Más allá que cada cultura les dé forma, le dé un modo, le dé el otro, pero el núcleo familiar es la familia. Yo digo, más que nunca hoy, este ejemplo de la Sagrada Familia tiene que iluminar a nuestros pueblos. Porque tenemos que decir, hoy está muy golpeada por la forma social de convivencia, especialmente en la cultura urbano-industrial ciudadana.
está golpeada la familia. ¿Por qué digo? Porque en las zonas rurales, indudablemente, tienen una mayor estabilidad de vida la familia. El hombre que trabaja, la mujer también, pero cuida, cría a los hijos y trabaja en la tierra. Los campesinos, indudablemente, están más cerca de una vida armónica con la naturaleza. Ni que hablar aquellos que son, por ejemplo, indígenas. Yo he vivido en la selva más de 17 años con los indígenas, tanto aquí en el Quiché, en Guatemala, como en la selva amazónica también. Y por supuesto que yo veo que la vida de los indígenas, la vida de la selva y la vida de los campesinos tiene una armonía familiar de unidad. En cambio, en las ciudades la cosa se tensa. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer tienen que salir a trabajar para sustentar a sus hijos. Y algunos tienen pocos hijos. No pueden tener 10, 15 hijos como tienen acá en el campo. No pueden. Es imposible para una familia en una ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad en ese sentido, que parece que nos da comodidades, pero es mucho más agresiva para con la unidad familiar. ¿Por qué? Porque papá trabaja, mamá trabaja, y al final los chicos se crían como se pueden, o los crían los abuelos, o tienen que emigrar, y entonces se rompe la unidad familiar, porque ya no está ese compartir la vida. Pero este ejemplo nos llama especialmente. Dios quiso que tenga un papá y una mamá, Jesús. Podría haberle hecho solo la mamá, no. Que tenga papá y que tenga mamá. Esa es la dignidad humana de las personas, de poder crecer, con lo fuerte, digamos, que expresa el papá y con la ternura que expresa la mamá. El complemento, ¿no? Ternura y vigor, diría San Francisco, ¿no? Por eso lo humano del hombre y la complementariedad femenina hacen a la fecundidad de la vida. Es necesario eso para que los hijos crezcan en una armonía de vida y mucho más aprendan a amar. Por eso el desafío hoy de tantas familias que se rompen, que se quiebran, que se separan, de esas inestabilidades de los hijos, como le digo, en especial en los lugares ciudadanos, en donde la vida familiar es más agredida, diría yo. Estamos en un cambio epocal donde el desafío de vivir en familia es muy grande. Vamos a pedirle a Jesús, José y María por nuestra familia, por todas las familias de todos los pueblos, para que puedan, principalmente los hijos, vivir y crecer al cobijo de un papá y de una mamá. Por eso vamos a pedir nuestras intenciones. Vamos a responder: renueva nuestra familia, Señor. Renueva nuestra familia, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que en su interior y en las relaciones con el mundo proyecte la imagen de una verdadera familia que sabe amar, perdonar, valorar a cada persona, roguemos al Señor. Renueva nuestra familia, Señor. Por los gobernantes, para que procuren con tenacidad la solución de los graves problemas, educación, vivienda, salarios, que tanto afectan a las familias como base de la sociedad, roguemos al Señor. Renueva nuestra familia, Señor. Por los niños que no tienen familia, para que se desarrollen programas políticos en su defensa y protección, y para que en el corazón de cada hombre crezca la sensibilidad y la acogida a los pequeños de nuestra sociedad, roguemos al Señor. Renueva nuestra familia, Señor. Por los enamorados, para que en la realidad única e irrepetible de su amor sientan la presencia de Dios Padre, que ha hecho que se encuentren y que los guiará siempre en todo momento de sus vidas, roguemos al Señor. Renueva nuestra familia, Señor. Por nosotros y nuestras familias, para que vivamos siempre en paz y unidad, a ejemplo
ejemplo de la familia de Nazaret y podamos difundir el mensaje de esperanza y de paz de Cristo, roguemos al Señor. Renueva nuestras familias, Señor. Renueva nuestras familias y haz que podamos crecer con el ejemplo de la Sagrada Familia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, fortalezca nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente por Él, seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En grande paz ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con el Espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nuestro Dios apareció en el mundo y convivió entre los hombres. Oremos. Padre misericordioso, haz que reanimados con este sacramento celestial, imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que, superadas las aflicciones de esta vida, consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor.
Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de haber celebrado esta misa, nos podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias